un actor que se hizo famoso gracias a una de las sagas más exitosas de los últimos 20 años. Un hombre con una pasión desmedida por el automóvil y un corazón inmenso cuya vida terminó demasiado pronto. Hoy les cuento la historia de una persona que hizo de los motores y la beneficencia sus razones de vida. Esta es la historia de Paul Walker. Paul William Walker IV, ese era su nombre completo, nace el 12 de septiembre del 73 en Glendale, una ciudad resplandeciente de California, un estado en el que crecen y viven más actores que árboles. Obviamente, esta es una metáfora que simplemente sirve para decir que en esa ciudad nacen muchos actores, y entonces Paul será uno de esos que viene de una familia que forma parte del cine, ¿verdad? Y en realidad no, porque la mamá es modelo, mientras que el papá es un contratista de construcción. Nada que ver con el cine. Y la adolescencia de Paul Walker es prácticamente el retrato de su vida familiar. Una vida normal. Juega, va a la escuela, estudia, se enamora, va a la universidad especializándose en biología marina. Así que sí, el joven Paul Walker de grande quería ser biólogo marino. Pero recordémoslo, estamos en California. El mundo del espectáculo es parte integral de la vida cotidiana, de la normalidad de la que hablamos hace poco. Así que si eres fotogénico, si eres muy atractivo, tarde o temprano alguien en la calle te nota, te toman y te meten en algún lugar. Paul es uno de estos. Es un niño muy guapo, adecuado para la televisión. Y de hecho, ya desde los años 80 aparece en algunos anuncios televisivos, en algunas series americanas y en 1987 obtiene su primer papel protagónico. Imaginen, incluso algunos afirman que Paul apareció en un comercial de pañales de los años 70, cuando era aún muy pequeño. Ahora, a decir verdad, de esto no hemos encontrado confirmaciones, aunque mirando surge la duda. De todos modos, con el paso de los años es evidente que a Paul le gusta actuar. Y sobre todo, también el interés de los productores hacia él es muy vivo. Sin embargo, su carrera no despega. Entre telenovelas y películas de bajo presupuesto, ese salto de calidad no llega. Les doy un ejemplo. Paul actúa en la película Tammy y el T-Rex. ¿Y eso? ¿Qué es? ¿Jurassic Park? No, se llama precisamente Tammy y el T-Rex. En práctica cuenta la historia de un científico que trasplanta el cerebro de un joven que ha sido asesinado dentro de un T-Rex. Un T-Rex real, el cual luego busca justamente la venganza y trata de reunirse con su novia. Aparte de dónde encontró un T-Rex, no lo sé, no lo he visto, así que no juzgo. Pero de todos modos, IMDb le da un 5,3, así que no es tan malo. En fin, a finales de los años 80, Paul Walker también logra obtener papeles secundarios en algunas películas exitosas. Y esta será la oportunidad para la carrera de Paul Walker, que en poco tiempo alcanzará un éxito y una fama realmente increíbles. A principios del nuevo milenio, sí, porque decir 2000 es demasiado obvio, Paul Walker es contratado por el productor Rob Cohen para la película The Skull, una especie de película de equipo bastante discutible, en la cual, sin embargo, Paul Walker logra destacarse. Y así, vista su actuación después de The Skull, Rob Cohen decide contratar de nuevo a Paul Walker como uno de los protagonistas de una nueva película. Una película en la que hay autos potentes, carreras clandestinas, intrigas y mucha acción. La película se titulará The Fast and the Furious. Me da escalofríos. Vamos. Bueno. Pero me entienden, ¿verdad? O sea, ustedes que vienen del primer canal, ¿me entienden sí o no? Por cierto, ¿sabían que la película no se llama Fast and Furious, sino que se llama The Fast and the Furious, ¿verdad? Sí, lo sé, ese D lo escribieron pequeñito. Y de hecho, a mí me gusta más decir Fast Furious, y por eso lo llamaré Fast Furious. Bien ahí. Bueno, la idea inicial no era crear un one-shot, sino crear una saga verdadera y propia. Pero para poder crear una saga, la primera película debe ir bien. Debe recaudar al menos bien. ¿Quién sabe si lo lograrán? Me da risa porque luego todos sabemos cómo fue, ¿no? Pero realmente quién sabe si Cohen, Apple Walker y toda la producción lo habrían imaginado. Estaban creando una saga de éxito estratosférico y planetario. En 2001 prácticamente todos los jóvenes no hablaban de otra cosa. Pero no solo eso. También los videojuegos intentaban aprovechar la ola mediática. Pensemos solo en Need for Speed, que no es el juego oficial, pero yo cuando lo veo digo es el Fast Furious.
Y entonces desde ese momento todo el mundo empieza un poco a guiñar el ojo a la atmósfera underground, al tuning, en fin, cosas típicas de Fast Furious. Recuerdo la serie Pimp. ¿Cómo era Pimp? ¿Pimp My Drive? Esa que hacían en MTV que modificaban los coches. Bueno, no lo sé. Tal vez era otra época, una época en la que la pasión por los autos, por las modificaciones, estaba aún arraigada. Luego, bueno, ahora si te detienen porque has cambiado un tornillo de la llanta te multan. Luego vas a Alemania y te encuentras con coches de 500 de 3 ruedas. Se los juro. Porque si es este pequeño paréntesis en Alemania, si tomas un 500 y lo conviertes en un triciclo, puede ser matriculado de tal manera que lo puedas conducir a los 16 años. En fin, la época en que sale Fast and Furious era una época en la que aún se reunían en la plaza para dar 2 acelerones y sobre todo las películas. Se iban a ver todos juntos al cine porque había eso. Paul Walker en esa película interpreta a Brian O'Connor, un policía encubierto que se infiltra en una banda de corredores callejeros para descubrir quién está detrás de algunos espectáculos, robos. Bueno, ¿de verdad tengo que contarles la trama? La sabemos todos de memoria, ¿verdad? En fin, la película recauda la belleza de $207 millones, que son... En realidad no son un montón de dinero, porque para el cine americano los récords son otros. Pero si consideramos que se trata de una película con un presupuesto medio bajo, porque gastaron apenas 37 millones para hacerla, por Dios, entienden que fue un boom. O sea, ¿hay alguien que no la ha visto? Y entonces, en este punto, todos entienden que realizar secuelas sería una mina de oro. Una mina de oro en la que Paul Walker tiene el puesto fijo asegurado. Sí, porque el rubio es uno de los personajes icónicos de la primera película. Y entre los más queridos de la serie, quizás el más querido. Incluso más que Toretto. Paul entró en un proyecto importante. Y comienza a tener realmente muchísimos fans. También en 2001, es uno de los protagonistas de Radio Killer, un thriller de bajo costo, pero muy bien apreciado por la crítica. El verdadero éxito llegará en 2003, cuando se estrena en las salas de cine la secuela de Fast and Furious. ¿Se llamará Fast and Furious 2? No, se llamará Too Fast, Too Furious, que es un juego de palabras genial, porque too significa dos, pero too también significa demasiado. Y entonces sí, Fast and Furious 2, pero demasiado rápido, demasiado furioso. En fin, convertido en un buscado, Brian, que sería el personaje interpretado por Paul, es arrestado y contratado por el FBI para infiltrarse en las carreras clandestinas. Una película aún más llamativa, con aún más autos, carreras clandestinas, un montón de acción. Vamos, a las chicas les gusta Paul Walker, y a nosotros los chicos nos gustan los autos y las chicas guapas que acompañan a los autos. ¿Quién de ustedes se enamoró de Michelle Rodríguez? Levante la mano, escríbanlo en los comentarios. ¿Quién de ustedes se enamoró de la asiática que se llama Devon Aoki? En fin, Paul hace felices los ojos de las chicas y Michelle y Devon hacen felices los ojos de los chicos. A Splendor Sky aquí les gustan las chicas. Qué aburrimiento para el 2024, que cada uno sea feliz con lo que le gusta. En fin, la película hace un boom recaudando la belleza de $236 millones. Repito, ingresos bajos habituales en comparación con las producciones de Marvel, Disney, etcétera, etcétera. Pero Fast Furious no es una gran producción. Nació como una película de bajo presupuesto, y estos son ingresos increíbles. En los años siguientes, Paul Walker aparece en al menos otras 9 películas, fuera de la saga Fast Furious. Y aunque tal vez no se trate de grandes producciones, tiene la oportunidad de actuar junto a grandes actores, como Susan Sarandon, Garrett Butler, Penélope Cruz e incluso Robin Williams. Y luego, bueno, actúa en Trampa en el fondo del mar con Jessica Alba, donde la actriz incluso recibe una nominación a los Razzie Awards como Peor Actriz Protagonista. Piensen en eso, chicos. Una porquería monumental que sin embargo le vale a Paul Walker un salario estratosférico. $8,5 millones. O sea, piensen en la absurdidad. Para el primer Fast Furious recibió apenas $1 millón de salario. Mientras que por esta porquería recibió 8 veces y media más. Y creo que nadie la ha escuchado en comparación con Fast Furious. Entre las películas en las que participa, sin embargo, hay también 2 obras de gran éxito. Una de ellas es 8 amigos para salvar, en la que el personaje interpretado por Paul está involucrado en el rescate de 8 perros de trineo en la Antártida. Y quizás muchos de ustedes conocerán esta película. Pero la otra gran obra, que no sé cuántos de ustedes conocen,
pero la recuerdo, la vi, maravillosa, y también vi la otra película gemela. Ahora les explico. Esta otra gran obra en la que actuó es Flags of Our Fathers, una película que amé, en la que Clint Eastwood, el director, hizo algo increíble, que no sé cuántas otras veces ha sucedido en la historia del cine. Escuchen esto. La película está dedicada a una de las muchas batallas del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Entre estadounidenses y japoneses, Clint Eastwood hizo Flags of Our Fathers, y luego hizo una segunda película llamada Cartas desde Iwo Jima, en la que en ambas películas cuenta la misma historia vista en una película desde el lado de los estadounidenses y en la otra película desde el lado de los japoneses. Hay las mismas escenas idénticas una vez filmadas desde el punto de vista de los estadounidenses y una vez desde el punto de vista de los japoneses. Es algo increíble porque allí realmente se puede entender qué es la guerra. Y sobre todo se puede realmente entender que cuando tal vez ves una película desde el punto de vista de una facción, te haces una idea, pero cuando la ves desde el otro lado, del punto de vista de la otra facción, la idea que tenías se derrumba, y en ese momento realmente entiendes que en las guerras nadie tiene razón. Cada uno tiene sus razones, y es un tema que hoy, en el que no quiero entrar, pero con lo que está sucediendo hoy en el mundo, hace reflexionar. Flags of Our Fathers fue un éxito. Imaginen, se incluye entre las 10 mejores películas de 2006 y también es nominada a 2 premios Oscar por la calidad y el montaje sonoro, mientras que Cartas desde Iwo Jima irá aún mejor, ya que ese ganará el Oscar. Pero estamos hablando de Paul Walker, y estos dos anécdotas me sirven simplemente para decirles que Walker es capaz de desempeñarse bien, incluso en roles muy importantes. Es capaz de no desentonar incluso en roles mucho más pesados. Pero realmente da lo mejor de sí en Fast and Furious, y hay una razón muy precisa. La razón es que Paul es un gran apasionado de los autos. Para él son casi una obsesión, y al volante no lo hace nada mal, ya que gran parte de las escenas de las primeras películas de acción las rueda él mismo al volante. Sin trucos, sin dobles, girando ese volante y haciendo los derrapes es casi siempre él. Está tan obsesionado con los autos que logra llevarse a casa el Nissan Skyline R34 utilizado en Too Fast, Too Furious. No una réplica, sino el coche de la película. Esto es algo que haces solo si realmente eres un apasionado. Y en 2009, así, Paul vuelve a interpretar a Brian O'Connor en el 4º capítulo de Fast and Furious. Espera, disculpa, ¿el 4º? ¿Y el 3º? Es una historia complicada. Entro a detalle. El 3er capítulo es Tokyo Drift ambientado en Japón. Toda otra atmósfera, toda otra historia. Y por eso Brian O'Connor no está. Digamos que es una especie de spin-off que luego se conectará con las películas de la serie. Y por eso la 4ª película sería la secuela de las 2 primeras y la precuela de Tokyo Drift. ¿Complicado? Bueno, en Tokio no está Brian, así que tampoco Paul Walker. Solo piezas originales marca una nueva tendencia para la saga que comienza a tomar un camino más desenfadado, digamos, más orientado a esa acción exagerada que tanto gusta a los estadounidenses, y la película registra ingresos astronómicos. $407 millones entre cine, salas, DVD, y a pesar de las críticas recibidas, realmente fue un éxito. Y especialmente hablo de críticas porque este cambio de rumbo en la trama, que de hecho abandona las carreras clandestinas para centrarse en el crimen internacional, a muchos no les gustó. Pero, críticas aparte, los datos son claros. Sí, porque Paul Walker no era solo cine. De este amor visceral, de hecho, nació Always Evolving, una empresa completamente dedicada al mundo de las 4 ruedas, pero sobre todo comprometida en varios frentes. Organización de carreras y eventos automovilísticos, estudio de planes de marketing para fabricantes de automóviles, llegando incluso a poner su propia marca en los autos del campeonato IndyCar. Además de, esto es algo hermoso, mucha caridad. Paul funda esta empresa junto a otras 2 personas, Eric Davis y Roger Rodas. Y piensen que este último, precisamente Roger, tiene un vínculo especial con Paul. La saga se ha convertido en una franquicia de cientos de millones de dólares. Paul Walker es cada vez más apreciado por los fanáticos y colegas. Ahora, volvamos a hablar por un momento de la pasión de Paul, los autos. ¿Saben cuál era el lema de la empresa? Corremos, creamos, recaudamos, devolvemos. Eric y Roger se conocieron en un club automovilístico. Llegó a ser su asesor financiero, porque Roger es un pez gordo del Bank of America.
y es uno de los profesionales más apreciados del sector financiero. Entre Paul y Roger en realidad no se crea solo una relación profesional, sino también una gran amistad, al punto que los dos llegan incluso a coleccionar autos juntos. La colección de Paul Walker, de hecho, mientras tanto ha llegado a 30 ejemplares, 30 autos. Y buena parte de estos los compraron juntos con Roger. Y créanme, para compartir automóviles hay que ser realmente amigos. Con el inicio de la empresa, Paul aprovecha para hacer lo que más le gusta en la vida: conducir autos, correr. Vamos. En 2010, de hecho, participa en algunas carreras de Time Attack a bordo de un hermoso BMW M3, preparado precisamente por el Departamento de Carreras de Always Evolving, obteniendo también grandes resultados. Paul vive casi solo para los autos. Toda su existencia gira en torno a los motores, o al menos hasta 2011, cuando en su vida entra una mujer, o mejor dicho, una chica. Es más, no es una niña cualquiera, es una niña de 13 años llamada Meadow, es decir, su hija. Espera, ¿pero de dónde sale la hija? ¿Y cómo es que tiene 13 años? Es decir, hasta ahora no he hablado de ella y llega a los 13 años. Sí, porque Paul Walker en 1998 se convirtió en papá, sin embargo, nunca se casó. Al contrario, Paul Walker y Rebecca Sotero se separaron poco después del nacimiento de la hija. Y a decir verdad, no hay muchas noticias sobre su relación. Lo que sabemos de las varias entrevistas a la familia y amigos de Paul es que ellos dos eran amigos desde la infancia. Eran amigos, luego novios, luego nuevamente amigos, luego otra vez novios, en fin, un clásico tira y afloja. Algo que con los años se convirtió en algo más serio. Muy probablemente el fin de la relación puede atribuirse a la juventud de la pareja, al pasado de idas y venidas y a la carrera en ascenso de Paul, en fuerte contraste con la vida alejada de los reflectores de Rebecca. Y entienden, cuando uno de los dos está por convertirse en una estrella mundial y el otro no ama estar en el centro de atención, esto hace difícil estar juntos. A pesar de la separación, a lo largo de los años, Paul ha demostrado ser un padre muy presente y atento a las necesidades de su hija, manteniendo buenas relaciones con su ex, pero nada más. La niña entonces vivió durante 13 años con su madre en Hawái, para luego trasladarse a California a casa de su padre Paul. Desafortunadamente, su vida juntos durará poco. Malditamente poco. La carrera de Paul va de maravilla, con los enormes éxitos del quinto y sexto capítulo de la saga Fast Furious, cada vez más exagerados, cada vez más llamativos, pero al final parece que a los fans les va bien así, dados los ingresos astronómicos de ambas películas. Paul es cada vez más amado, cada vez más ocupado con sus actividades extracurriculares, hasta ese maldito 30 de noviembre de 2013. Es temprano por la tarde. Paul y Roger Rodas están en Santa Clarita. La ocasión es de las más nobles, una recaudación de fondos para las víctimas del tifón Haiyan, que en ese mismo mes había devastado literalmente Filipinas. Alrededor de las 15:30, Paul se acomoda en el asiento del pasajero del auto de Rodas, un Porsche Carrera GT. Más que un coche, una bestia indomable. Un B10 de más de 600 caballos, sin controles. Lo que significa que para dosificar esa monstruosa potencia solo está el pie derecho del conductor. Ese día los dos amigos simplemente querían dar una vuelta. El auto arranca, pero después de apenas unos minutos Roger Rodas pierde el control, chocando primero contra unos árboles y terminando luego la carrera contra un poste de cemento. El impacto es devastador. El auto se divide casi en dos y de inmediato se incendia. Al lugar acuden también los amigos de Paul y Roger, justo a tiempo para ver algo del auto explotar. Los dos amigos, los ocupantes de ese vehículo, de ese incendio no saldrán nunca. Tanto Paul como Roger perderán la vida en ese accidente. La causa del accidente, lamentablemente, es tristemente conocida por todos. La velocidad excesiva que fue estimada por la policía en 160 kilómetros en una zona donde el límite era de 72. Se dice también que los neumáticos del auto estaban tan mal que no eran seguros y luego, sabes, pienso en esto, ¿no? Una persona como Rodas, que amaba tanto los motores y sobre todo con su cuenta bancaria y persona que además es piloto, ¿habría ido por ahí con 600 caballos bajo el asiento con las llantas en las cuerdas? Puede ser. Y a veces a los pilotos o entusiastas les pasa algo malo llamado exceso de confianza. Quizás sí, quizás no.
Algunos medios estadounidenses afirman que ese era uno de los autos expuestos en el evento benéfico y quizás era parte de la colección de Walker y Rodas. ¿Entonces llantas viejas? No se sabe. Muchas conjeturas, pero una sola certeza. Paul Walker y Roger Rodas ya no están. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis debido al hecho de que la calle no es la pista. Si a alguien que ve este video se le ocurre hacer alguna tontería en la calle, siempre hay que recordar algo importante. En la calle no hay vías de escape, no hay las seguridades que hay en la pista. Hay árboles, postes de cemento y sobre todo hay calles que aparecen con personas que pueden meterse, cortar el camino. Incluso si uno es capaz de hacer algo, la mala suerte o el error no te salva. En la pista te salvas porque te estrellas contra una barrera de llantas, en la calle no. El shock obviamente es tremendo. Todo el mundo que gira alrededor de Paul se detiene. Los amigos, los colegas, la familia. Nadie puede creer lo que acaba de suceder. Imaginen que incluso Universal detiene indefinidamente la producción de Fast and Furious 7, dejando a los familiares la decisión de qué hacer con la película, cuyas grabaciones ya habían comenzado hacía unos 3 meses. El elenco de la película, que no era solo un elenco, eran los amigos de siempre y están conmocionados. Sobre todo Vin Diesel, que con Paul había establecido una relación fraternal y está devastado. Imaginen que estaba tan unido a Paul Walker que cuando nació su hija la llamó Pauline, 2 años después, en 2015. Cito palabras textuales de Vin Diesel. Mientras cortaba el cordón umbilical, sentía que Paul estaba allí conmigo. En ese momento era la única persona en la que estaba pensando. También Michelle Rodríguez, otra estrella de la saga Fast and Furious, está devastada. No puede pensar en otra cosa. Y por su propia admisión, algo que ella misma dijo, la muerte de Paul Walker dio inicio a un periodo tremendo en su vida, hecho de excesos y decisiones equivocadas. Sin olvidar luego a Tyrese Gibson. La amistad entre él y Paul comenzó en el set del segundo Fast Furious, convirtiéndose en poco tiempo en un vínculo casi familiar. Cito sus palabras. Estábamos todos conmocionados por su muerte. Fue el ser humano más amable que haya conocido. ¡Qué fuerte! La tragedia, podemos imaginarlo, trae consigo también grandes secuelas legales. Las familias de Roger y de Paul sostienen firmemente que fue toda culpa de Porsche. Sostenían que ese auto era un ataúd sobre 4 ruedas, un monstruo de potencia sin ningún control electrónico, ni tracción, estabilidad, nada. Las protecciones de las puertas también eran malas, pero sobre todo, no habría estado equipado con un sistema de drenaje de gasolina en caso de accidente. Una grave falta que, según se afirma, habría causado el incendio del auto. Se presentaron hasta 3 demandas contra Porsche, una por la viuda de Roger Rodas, otra por el padre de Paul, y la tercera por la hija de Paul Meadow. Un tribunal de California rechazará las demandas de la señora Rodas. Sin embargo, lo que sucede después es increíble. A pesar de que Porsche nunca fue considerada responsable por ningún tribunal, decide indemnizar tanto al padre como a la hija de Paul, pagando sumas que aún hoy permanecen desconocidas. Si lo piensas, es asombroso que una empresa automotriz llegue a un acuerdo amistoso solo para no continuar con los litigios. Si fue una admisión de culpa, un acuerdo, un simple cálculo frío de costo-beneficio, para terminar aquí y evitar más polémicas, bueno, eso no se sabe. Por otro lado, realmente el Carrera GT era un auto sin ningún control, a diferencia de otros autos quizás menos potentes. Si el auto está en el mercado, significa que ha sido homologado. Pero esto, especialmente en autos especiales, se abre la caja de Pandora. Podemos estar aquí hablando cuanto queramos, pero no se puede retroceder en el tiempo. Fast and Furious 7 finalmente saldría en 2015, con Brian O'Connor aún entre los protagonistas. Y en caso de que se pregunten cómo fue posible, bueno, lo hicieron posible los 2 hermanos de Paul. Piensen qué cosa increíble. Caleb y Cody se prestaron como dobles, con la tecnología que luego hizo el resto del trabajo. Paul Walker pudo así terminar su último trabajo, su última aparición en la gran pantalla en la saga que lo consagró en la gran Hollywood. Para los fanáticos de Paul, el final de Fast and Furious 7 es algo inolvidable. El tributo dedicado a él al final de la película es algo conmovedor. Una muestra del afecto que todos, absolutamente todos, sentían por Paul, que al menos en la ficción, al menos en esa película, al final no muere.
Simplemente decide dejar la acción para disfrutar el resto de su vida. Así concluye la historia de Paul Walker, una persona que no solo era un gran actor, y además un ícono de una saga inolvidable, sino que sobre todo era considerado por todas las personas cercanas a él como un gran hombre. Y esto quizás es lo más importante. Y es más, quizás no solo por las personas cercanas a él. Sí, porque después de su muerte, ¿saben qué nos queda? Nos queda Reach Out Worldwide, una asociación fundada por Paul Walker en 2010 y que desde hace 14 años interviene en todo el mundo llevando ayuda a las poblaciones afectadas por desastres naturales. Pero yendo al campo personal, médicos, enfermeros, bomberos y obreros de la construcción. Piensen, hasta hoy Reach Out Worldwide ha realizado 10 misiones, desde el terremoto de Haití de 2010, hasta los tornados que devastaron Alabama en 2019, hasta los incendios de Texas de este año. Y si acaso se lo están preguntando, sí, el día de su muerte, el evento benéfico en el que estaba presente, fue organizado por su propia asociación. Una broma del destino absurda, casi cruel, hacia un hombre que siempre solo buscó hacer el bien de la mejor manera posible. Pero así es la vida. Como a menudo me pasa al final de estos videos, no me queda más que decir una simple palabra. Gracias Paul por sus películas y por haber hecho apasionar a tantas personas jóvenes y no tan jóvenes al mundo de los motores. Pero sobre todo gracias por el bien que hiciste en la vida y que de alguna manera sigue haciendo desde allá arriba. Gracias.